Buenos días. Vamos a iniciar nuestro espacio abierto al aprendizaje de este día miércoles. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Mientras se están terminando de conectar los audios de los demás, voy a compartir mi presentación. Bueno, el primer elemento con el que vamos a trabajar. Ok. Vamos a ver si ya se terminaron de conectar. Ya creo que ya. Buenos días. Buenos días a todos. Tengo a Andrea, Rita, Janine y a Mari. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias. Estamos en la semana número 2. De antemano una disculpa por la voz que tengo, pero ando un poquito enferma. Pero aquí andamos con todas las ganas y con toda la energía. Muy bien, les voy a platicar cómo vamos a trabajar esta sesión. Primero vamos a ver lo que es el manual de citas y referencias, que en algún momento lo voy a volver a retomar para una de nuestras actividades que tenemos que hacer en la plataforma. Y luego, después de ver el manual, nos vamos a ver puntos importantes de esta semana número 2 y explicar cada una de las actividades. Muy bien, pues el primero que tienen ahí en pantalla es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Acuérdense que lo tienen ustedes desde la semana número 1 en el foro de novedades. Ahora, en esta semana, lo tienen en el foro, en la actividad número 4, en la actividad número 4 lo tienen ahí como un archivo, como viene el link para que ustedes lo puedan descargar. Cada semana, ya sea que se los ponga en el foro de novedades, ya no, pero se los puedo poner en cualquiera de los foros, en el foro aprendiendo o en el foro de la actividad que tengamos, porque esos foros de actividad lo tenemos en la semana 2 y en la semana número 4. Entonces recordemos que, bueno, hemos estado hablando de la importancia de siempre tener ahí al ladito de nosotros nuestro manual de citas y referencias de Prepelínea CEP. Es muy importante recordar que, por ejemplo, cuando nos da la indicación, tenemos que hacer una investigación, ¿no? Yo tengo que investigar acerca de las nueces, ponemos un ejemplo. Y me dice, bueno, necesito que investigues las nueces en sus diversas características y tipos. Entonces empiezo a descubrir, hago mi investigación sobre las nueces, clasificación de las nueces, los tipos de nueces que hay. Y ahora me dice, esa investigación, llévala a un texto argumentativo. Recordemos que nuestro texto, así todos los textos, tienen que tener introducción, desarrollo, conclusión y, en este caso, como se indica en el manual, una sección de referencias. Ahora, yo en la introducción voy a hablar de lo que encontré, pero no lo voy a explicar. Es como para animar al que esté leyendo para que siga leyendo. En el desarrollo, yo ahí sí me voy a explayar porque así voy a poder decir, pues en la investigación que yo realicé, Juan Pérez, menciona que las nueces ayudan a eliminar o fortalecer, etcétera. Ahí lo pongo y pongo el año al final entre paréntesis. O sea, estoy haciendo una cita indirecta, ¿no? Pero le estoy poniendo el año. Recuerden que entonces yo estoy retomando lo que yo encontré en una investigación y me lo llevo a la parte del desarrollo y en una narración yo lo estoy colocando. Y ya a la conclusión cierro mis ideas y las referencias pongo la cita completa. Entonces, es muy importante que veamos que en el manual, en el capítulo número 2, nos da la información acerca de las citas. Entonces, para esto, yo puedo hacer mi cita directa, que es cuando yo retomo tal cual las palabras de otra fuente y las pongo en mi documento, pero no significa que yo voy a armar un párrafo con diferentes pedacitos de uno de aquí, otro de acá, o que en sustitución de lo que yo voy a decir está la información de otra fuente. Eso no puede ser así.
Perdón, voy a estar cerrando el micrófono tantito para tomar agua y poder continuar. Muy bien, entonces, si yo tomo tal cual, esto quiere decir que toda cita que yo vaya a hacer es porque va a reforzar lo que yo estoy diciendo. O sea, el que tiene que tener mayor porcentaje de redacción dentro del texto soy yo. No puede ser que el mayor porcentaje sea otras fuentes. No, voy a hacer yo con mi redacción. Simplemente lo que yo estoy apoyándome en otra fuente va a complementar lo que yo estoy diciendo. Lo va a presentar, ¿no? ¿Sí me escuchan los demás? Porque me dice Mari que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, los dejen ponerle a Mari. Mari, sal y vuelve. Vuelve a entrar con él. Ay. Bueno, entonces, si yo voy a decir, bueno, voy a hablar acerca de la legalización de las drogas y yo voy a decir, la medicina es una de las ciencias que me va a dar información para este tema o me va a aportar algo de conocimiento. Entonces, por lo tanto, yo necesito, yo ya encontré a lo mejor algunas aportaciones de algunas investigaciones de diversos autores que me van a dar información que me va a enriquecer lo que yo estoy diciendo. Para ello, entonces, lo que yo hago es llevármelas a mi texto. O sea, me la voy a llevar a mi texto a la parte del desarrollo. Y ahí yo voy a poner, el doctor Juan Jaramillo nos comparte la siguiente definición sobre los efectos primarios, secundarios que pueden tener el ingerir marihuana, ¿no? Entonces ya lo pongo el año y al final voy a incluir los datos completos de esa fuente. Pero lo que debe tener mayor presencia soy yo, ¿no? Soy yo como el que estoy yo redactando. Recuerden, cuando yo retomo tal cual, entonces hago una cita directa. ¿Es corta o larga? La corta es cuando son 40 palabras y la larga es cuando utilizamos más de 40. Y ahí vienen las indicaciones de cómo lo debemos de poner. Ahora, la cita indirecta es aquella cuando yo voy a ponerlo con mis palabras. Esto es lo que más queremos buscar aquí en Prepa Línea C. Que ustedes con sus palabras pongan el conocimiento, porque esto nos ayuda a la comprensión lectora, a la retención, a la redacción, o sea, nos trae muchísimos beneficios, ¿no? Si yo puedo poner entonces, el doctor Juan Pérez indica que uno de los efectos secundarios que puede tener al ingerir la marihuana viene siendo la pérdida de la memoria a corto plazo, no sé, me estoy inventando. Entonces yo ya lo pongo con mis palabras porque yo leo un texto, pienso, medito, bueno, ¿qué me dijo el texto? Y entonces ya lo pongo con mis palabras. Entonces así hago una cita directa o indirecta, pero no olvidemos que no solamente se debe quedar ahí como que yo ya puse que Juanito Pérez, lo que debemos de hacer es acompañarla esa cita de forma narrativa o de forma parentética. Recuerden, en narrativas, cuando yo voy a empezar el párrafo, y voy a decir, de acuerdo con Juan Pérez, y entre paréntesis pongo el año, porque acuérdense que dentro de mi texto lo único que va a ir es la autoría, los datos de la autoría y el año. El año siempre va entre paréntesis, aunque yo hago una narración, yo digo, de acuerdo con el doctor Juan Pérez, los efectos secundarios de ingerir marihuana son, y ya lo pongo, ¿no? Y al final abro un paréntesis y pongo 2022 y cierro el paréntesis. Siempre vamos a poner el año entre paréntesis y nada más vamos a poner la autoría.
Ya sea que lo queramos hacer así o bien como se muestra aquí a continuación. Yo puedo poner tal cual, puedo poner, por ejemplo, con mis palabras o poner tal cual lo que encontré y al final entonces abro un paréntesis, incluyo los datos de la autoría, coma, año y cierro el paréntesis. Y al final, ahora sí, los datos completos, todos van en mi sección de referencias. Ahora, la pregunta aquí podría ser, ah, en el foro teníamos que citar el video de YouTube. No, simplemente si en los foros, por ejemplo, retomamos información de fuera, por decirlo así, entonces sí lo debemos de comentar. Sí, no hay problema. Muy bien. Ahora, dentro de, como se nos solicita citar dentro del texto los datos de la autoría, posiblemente nos encontremos con que no es un solo autor o no es una persona. Entonces recuerden verificar lo que es su manual, que les dice en relación a esto. Para esto, sí, no hay ningún problema si lo citan o si no lo citan. Solamente acudimos a una fuente externa que nos va a apoyar a lo que vayamos a decir dentro del foro, entonces sí debemos de mencionar. Si no, obviamente sabemos que el foro está partiendo de un video que empezaron a compartir. Muy bien, ahora, comentábamos la clase pasada que muchos estaban utilizando lo que es aplicaciones o Word o hasta los buscadores académicos para citar. Recuerden que no hay ningún problema con esto, únicamente primero, si les pido, revisen, lean completito su manual de citas y referencias para que sepan si hay algunas indicaciones que son específicamente para nuestra comunidad de Prepa en línea CEP, ¿no? Como dice, a ver, todo documento, texto académico que esté elaborado aquí en Prepa en línea CEP tiene que incluir una sección de referencias, ¿no? Que las tenemos que poner. Muy bien, entonces lean todo eso para que tengamos la información. Ahora, también el manual, recuerden que en el punto número 3 les va a enseñar la estructura de las referencias. Esto quiere decir lo que vamos a poner al final. Yo, incluso si únicamente obtuve información para complementar mi conocimiento, pero no la cité, entonces de todos modos también la voy a incluir al final. O sea, nada más me aportó conocimiento, pero no hubo necesidad que yo compartiera alguna información dentro de mi texto, pues la voy a incluir al final en la sección de referencias. O bien, si yo lo que hice fue poner una definición o algo así de otro documento, pues sí tengo que poner también en la sección de referencias los datos completos de esa fuente. ¿Cuál es la estructura que debe tener esta sección de referencias? La autoría, quién es el responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Por eso la van a encontrar ustedes así. Aquí viene el ejemplo, la autoría, Huerta David, la fecha 2019, título en cursiva, materia de lectura número 216, Poesía Moderna, fuente, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo que es en enlace. Muy bien, bueno, entonces para que veamos que ahí podemos obtener lo que es la información. Y también en esta sección vamos a encontrar, bueno, si no encuentran algún dato que no tenga la referencia, aquí viene, hay que consultar esta tablita para que veamos qué debemos de poner. Ahora, en la punto número 4, ustedes van a encontrar los ejemplos de referencias más comunes. Si, por ejemplo, retomaron alguna información, un PDF de Prepa en línea CEP, ¿cómo lo debemos de compartir, no? O sea, vienen los datos y abajo viene el ejemplo. Si fue de la página de Prepa en línea CEP, ¿cómo se debe compartir? Si fueron actividades, ¿cómo se debe compartir, no? Primero viene la estructura y abajo vienen los ejemplos. De igual manera, si ustedes ya acuden a otras fuentes que no son Prepa en línea CEP, entonces, ¿qué se debe de compartir y cómo? Ahí viene la estructura. Entonces, para que de acuerdo a la fuente que ustedes consulten, pues revisen lo que es la sección número 4.
Como les digo, el de viernes lo vamos a volver a repasar, pero ya mostramos también cómo lo podemos trabajar en Word. Y Word también nos ayuda a citar en formato APA para que no tengamos ninguna complicación. Muy bien. Aquí está tesis, comunicaciones personales, referencias legales, etcétera. Y vamos a dejarle hasta ahí para que el viernes retomemos tablas y figuras. Y esta semana número 2 vemos con las actividades que todavía nos falta pulir. Volveremos a retomar y hacer más ejercicios para ello. El chiste es a ustedes darle las herramientas para que ustedes aprendan a citar correctamente en formato APA. Y bueno, enriquezcamos el trabajo. No se trata de tener así como, esta es la lista de los puntos que tienes que cumplir, sino más bien, ¿cómo enriquecemos la investigación que estamos haciendo? Y obviamente la información que vamos a compartir, y bueno, esto da confianza a quien lo lea, ¿no? Entonces vamos a salirnos de aquí y me voy a la presentación del día de hoy. Denme un segundo. Muy bien, en esta semana número 2 vamos a trabajar con argumentos y diálogos argumentativos. El propósito es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates y con actitud respetuosa y responsable. No olvidemos que en cada una de las semanas nosotros tenemos el foro aprendiendo. Recuerden que los foros aprendiendo lo que hacemos es reforzar lo que es el tema de la semana y bueno, lo compartimos, se comparten las preguntas, se comparten otras herramientas, se comparten herramientas para aprender a trabajar con la ortografía. Entonces, los invito a que vean ese espacio y entren porque todos ahí obviamente estamos participando. Y bueno, hablábamos del tema de la comprensión lectora y decíamos que bueno, el hacer la paráfrasis nos ayuda en esta parte de la comprensión lectora. Así que vamos a ver una infografía para que veamos cómo estamos en este tema de la comprensión lectora y sobre todo cómo estamos los mexicanos. Dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que pueden hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Veamos los porcentajes. 9% muestran un dominio de la ortografía y acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 el promedio en comprensión auditiva. Como podemos ver, los porcentajes no son muy buenos, a veces casi nada más pasamos de panzazo, apenas nos estamos pasando un poco de la media, ¿no? Pero sí tenemos muchas áreas de oportunidad. ¿Qué podríamos hacer? Aunque la propuesta aquí es para niños pequeños, yo creo que podemos tomar algunas estrategias y más que vamos a presentar para mejorar esta parte de la comprensión lectora. Primero, que los padres promuevan la lectura en casa, al menos 20 minutos diarios con los hijos. Hagamos, si tenemos nuestros hijos, hagamos eso, pero si no, vamos nosotros mismos, tomemos alguna lectura y leámosla nuestros 20 minutos y al final hagámonos esa pregunta. A ver, si yo tuviera que platicarle a alguien lo que leí, ¿qué le diría? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué lecturas pueden ser confiables? Periódicos, ¿verdad? También, ¿se acuerdan que la semana número 1 trabajamos con la lectura, la lectura en la era de Internet, de la revista Cómo ves de la UNAM? Esa revista ustedes pueden entrar
y en la temática, ahí les muestra diferentes temas, ¿no? Medicina, sociología, derechos, sí. Ustedes escogen una temática y entonces vienen los artículos como en color, creo que azul, que puedes descargar. Pues los puedes descargar y los puedes leer. Son máximo 4 o 5 paginitas. Son muy sencillos, muy actuales de leer y están muy cuidados en cómo se hacen. Entonces podemos empezar a leer esto todos los días para empezar a trabajar con nuestra comprensión lectora. Al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendió en el texto y generar una reflexión de lo leído, lo que estábamos mencionando, y revisar las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. También podemos nosotros, creo que tenía, no sé si todavía lo tenga, pero por ejemplo, el periódico La Jornada, había artículos que señalaban unas palabras. Si te señalaban esa palabra y tú ponías el cursor, del lado derecho te parecía qué significaba esa palabra. Ya sea que trabajemos así o que tengamos un diccionario en la mano para que podamos también identificar nuevas palabras que no sabemos qué significan y bueno, ya vayamos aumentando incluso nuestro vocabulario. También tenemos algunas aplicaciones, algunos elementos usando también la tecnología que nos puede ayudar muchísimo. Y uno vendría siendo lo que serían los audiolibros. Ya hay audiolibros en YouTube, ¿no? Pero también hay aplicaciones que trabajan con puros audiolibros. Entonces, descarguen audiolibros y escuchen y también dense la tarea al final hacer como un pequeño repaso. Dijera, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, un cartel con una frase que me gustó de lo que acabo de escuchar, ¿qué frase pondría? Como si fuera como si esa frase fuera un resumen de lo que yo estoy leyendo, ¿qué pondría? Y hagamos diferentes estrategias para que no nos aburramos nosotros y para que también apliquemos también la escucha y también la escritura. También está la aplicación Wattpad. ¿Aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a sus sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Y una última que se llama lectura rápida. Dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, aunque funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura y solo es para Android. ¿Qué podemos hacer también, no? Podemos entrar a la tienda que le da servicio a nuestro celular y ya ven que viene ahí la parte de aplicaciones. Ahí podemos ponerle comprensión lectora, por ejemplo, y nos van a aparecer diferentes aplicaciones. Antes de descargar una aplicación, leamos sus comentarios. A lo mejor nos van a meter publicidad, a lo mejor vienen espacios donde personas que han descargado la aplicación han hecho sus comentarios y esto nos puede servir de orientación para ver si está bien o no está bien. Y con esto podemos utilizar la tecnología también para nuestro beneficio y que nos ayude. Entonces tenemos ahí unas cuantas estrategias para mejorar nuestra comprensión lectora. Muy bien. Vamos entonces a ver qué tenemos que realizar esta semana. Actividad número 3, argumentar, investigar para argumentar. Primero, dice, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países, los resultados que se han obtenido, tú decides el tema, la postura que tomarás al respecto. Primero ya saben que seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas. Luego, tenemos que ver de ese tema legalización de las drogas, qué postura quiero conocer o profundizar más. No sé, voy a decir la normatividad en otros países. Después, en el punto número 2, yo tengo que elegir al menos 2 disciplinas desde las que yo piense que voy
abordar este tema, o sea, que me van a dar información. Si estoy hablando que quiero conocer acerca de la normatividad en otros países, pues una sería el derecho, porque el derecho maneja pues, todas las legislaciones, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, la sociología, ¿no? Que habla del comportamiento de los grupos sociales. Entonces digo, bueno, ya, elegí dos. De acuerdo al enfoque que le voy a dar en base al tema legalización de las drogas. Punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática. Esto quiere decir, yo tengo que colocar qué pasos voy a seguir para realizar mi investigación. Acuérdense, punto 1 y punto 2, únicamente estoy definiendo, ¿sí? No estoy desarrollando nada. El punto número 3, tengo que decir cómo voy a hacer mi investigación. Punto número 4, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. O sea, yo voy a buscar esa información, ya digo, entonces yo voy a buscar en una biblioteca virtual que habla acerca de las legislaciones. Y entonces, bueno, ya encuentro la biblioteca virtual y encuentro noticias, y encuentro investigaciones, y encuentro muchísimas cosas. Todo eso lo tengo que archivar, ¿no? En algún punto, porque me va a servir para mi trabajo. Acuérdense, ¿qué hacemos cuando escribimos? Pasamos por una etapa de la preescritura. Me voy a salir de aquí, bueno, porque a veces siento que si no lo, no lo hago visual, no queda. Lo voy a estar escribiendo porque siento que es una gran área de oportunidad. Ok, ya no lo vemos aquí, sí. Mira, este es Canva. ¿Ves? El Canva, yo voy a trabajar en Canva con un mapa, un pizarrón virtual. Entonces lo voy a hacer grande y voy a estar escribiendo aquí al mismo tiempo. Ahora, vamos a ver. Ok. Primero me dice, fíjense, la actividad me dice, bueno, decide tu postura en base a la legalización de las drogas. Ok, ya la escogí. ¿Qué ciencias me aportan? Ah, pues el derecho y la sociología. Después tengo que buscar en internet, tengo que decir dónde voy a buscar información. Ah, pues voy a una biblioteca virtual y voy a buscar aquí y allá. Y después tengo que buscar en esos lugares donde yo dije, pues buscar la información y obtenerla. Entonces yo voy a estar pasando por todo escrito, pasa por un proceso que se llama primero preescritura. Déjenme hacerla más grande, es otra para que vean. Pasamos por un proceso de preescritura. ¿Qué hago yo en la preescritura? Ah, pues yo hago aquí mis investigaciones, yo busco, yo ordeno, ¿no? Esto quiere decir, si yo encontré una definición sobre la legalización de las drogas o las primeras investigaciones, a lo mejor yo quiero que eso vaya primero y después que vayan diferentes países como se han ido creando diferentes leyes para legalizar lo que son las drogas. Entonces yo lo voy a poner así. Entonces yo voy a ordenar, pero todavía no escribo nada, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahora sí, necesito pasar a la parte de la escritura. O sea, como que la primera es como el previo, por decirlo así, ¿no? Es como cuando voy al cine que te dicen, te voy a pasar el tráiler de El Hombre Araña 5, ¿no? Entonces te ponen pedacitos y dices, ay, va a estar buena, sí la voy a venir a ver. Pero todavía no me pasé la película. Entonces, aquí es esta parte, ¿no? En la escritura yo, entonces ahí voy a redactar mi texto argumentativo. Ajá. Y acuérdense que va con la estructura que hemos dicho, introducción, desarrollo, conclusión y al final una sección de referencias. Ahora,
Este proceso de escritura, como les decía, se comprende por tres etapas, ¿no? Y entonces la última es la posescritura, que esto quiere decir que aquí yo me voy a permitir pulir lo escrito. O sea, yo lo vuelvo a leer y encuentro errores de dedo, errores gramaticales, errores de no tiene coherencia. Entonces ahí lo voy a pulir para ya tener lo que es el ensayo, el texto argumentativo que estoy buscando. Entonces es así: preescritura, escritura y posescritura. Entonces, regresándome a mi presentación, aquí en la presentación, espérenme. Aquí está. Regresando a mi presentación, entonces, ¿qué más era? Aquí, entonces sí, punto 1, 2, 3 y 4 me ayudaron a investigar, a definir y a proponer y a decir dónde voy a buscar la información. Y ya lo obtuve, ya lo organicé. Ahora sí, en el punto número 5, yo voy a escribir mi texto argumentativo. Entonces me van a decir, bueno, y entonces yo dónde voy a poner todo lo que yo investigué. Pues en la parte del desarrollo de tu texto argumentativo. Ahí lo vas a poner en una redacción. Acuérdense que la semana número 1 nos dijeron, redacta un argumento tuyo de lo que significa ser mexicano. Y en el siguiente punto decía, ahora ese argumento lo vas a meter en una narración. Nos salió un parrafito y ahí incluimos nuestro argumento. Pues así pasa igual. Lo que yo investigué lo voy a plasmar y me lo voy a llevar a mi texto y lo voy a incluir en la parte del desarrollo. Recuerden que no va a ser copiar y pegar, ¿no? Tengo que decir qué quiero de ahí. A lo mejor digo, de ahí a esa definición está bien, la pongo. O, mira el nombre de esa legislación y el impacto que ha tenido, lo voy a poner tal cual. ¿Sí? Entonces, no se trata, porque pareciera que estas actividades resultan ser así, que no se trata de que yo investigo, copio, pego, al final doy respuesta a la pregunta y ya terminé. Eso no es así. Hay que seguir cada uno de los pasos y en el punto número 5 es donde sí me está pidiendo un texto argumentativo. 2 cuartillas, exponemos nuestros argumentos o en algún momento vamos a poner nuestra postura, nuestro punto de vista, en algún momento va a venir. Después de que elaboramos el texto, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Hay que describir. Posteriormente vamos a grabar un audio de 2 minutos. Aquí sí nos da el tiempo, ¿no? 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. No vamos a leer nuestro texto, sino simplemente vamos a decir por qué es importante que yo me apoye en otras disciplinas para que me enriquezca mi conocimiento, mi saber y lo que yo estoy aprendiendo. Es como si yo dijera, voy a, voy a hacer una sopa así, tal cual me la están enseñando. Primero el jitomate, sigo una serie de pasos. Pero llega alguien y me dice, no, pues es que también le puedes poner verdura porque la verdura verde te aporta y ya le pongo verdura. Acepto ponerle verdura. Bueno, es que también le puedes poner una pieza de pollo porque la pieza de pollo te va a dar estos nutrientes, no sé, y también va a quedar mejor sabor. Le pongo la pieza de pollo. Yo acepto y le pongo la pieza de pollo. O sea, tengo el conocimiento y lo que estoy haciendo es enriquecerlo de otras fuentes. No me puedo nada más poner a pensar que lo mío es la verdad absoluta, porque obviamente no es así. Necesitamos enriquecernos con los aportes, obviamente, de todos los demás. Y recuerden que el link va al final, después de su texto, viene la respuesta a la pregunta y luego viene el link del audio. Recuerden únicamente incluir el link del audio, no el link de toda la página donde están todos los archivos, sino únicamente de ese que ustedes están compartiendo. Aquí, bueno, ya explicamos el proceso de la preescritura y sección de referencias, aunque aquí mencionamos que las referencias van en formato APA más completas y no es válido únicamente poner lo que es el link.
Vamos a ver este video para que nos termine de reforzar cómo podemos redactar nuestro texto argumentativo, así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad.
Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Recuerda que Muy bien, y con esto nos ha terminado de reforzar cómo podemos redactar un texto argumentativo. Recuerden que en cuanto termine la sesión, yo la subo a YouTube y les comparto la liga en la pizarra de sesiones. te lo explico, Nos vamos entonces a nuestra siguiente actividad,
También no olvidemos siempre, por favor, buscar información confiable. Para ello tenemos los buscadores académicos. Recuerden, aprendan C2 por lo menos, ¿no? Google Académico, Redalytics, que les ayuda a buscar información confiable y todo lo que esté ahí es veraz y ya no tienen que pasar por un proceso de revisión. Nos vamos entonces con nuestra actividad integradora 4, hagamos un debate. Aquí mucho ojo con los puntos que requerimos, por favor. Primero, bueno, antes de esto, ¿hay alguna duda sobre la actividad número 3? Dice, mi única duda es que el tema, sí, lo que sucede es que el tema ya está definido. El tema es la legalización de las drogas, ¿no? Y lo que usted tiene que definir es el enfoque que le quiere dar. Quiere decir, ¿qué es lo que quiero saber más de la legalización de las drogas? La normatividad en otros países, en mi país, en algunos sectores, etcétera. Pero el tema en sí ya lo tenemos. Muy bien, nos vamos entonces con nuestra actividad número 4, que dice, recuperar la información que investigaste en la actividad integradora 3. Vamos a ver el siguiente debate. Legalización de la marihuana que pasó por el canal 11. Bueno, se puede descargar para poder verlo. Vamos a reflexionar, que no es la pregunta a la que todavía vamos a dar respuesta, a la siguiente pregunta. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Y cuáles son tus argumentos? Recuerden que en el foro debemos de participar en 5 ocasiones, pero para esto mucho ojo. Es un foro, no es una actividad. Y al ser un foro significa que tenemos que participar en diferentes momentos. Si ustedes participan en un solo día, lamentablemente baja la calificación. No es válido participar en un solo día porque hay que participar en diferentes momentos. Por ejemplo, la primera aportación dice, comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y que te haya parecido muy interesante y sólido. Descríbelo y describe el por qué, ¿no? En tu segunda aportación, comparte un argumento en contra de la legalización de las drogas que te haya parecido interesante, descríbelo y obviamente justificar. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto al tema de la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura, pero tiene que estar muy bien fundamentado, ¿verdad? En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y por último, la última aportación, la quinta, responde a la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura, en esta última participación genera una conclusión en la que definas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Puntos importantes. 5 aportaciones como mínimo. O sea, nosotros tenemos una forma de ver las aportaciones de cada uno de ustedes. Yo digo, Juanito Pérez, a ver, hizo las 5 aportaciones en tiempo y forma y ya me las muestra el sistema. Entonces, mucho ojo con esto para que no pensemos que una sola aportación me va a dar la calificación total. Hay que argumentar las aportaciones. Esta parte de argumentar, acuérdense que nos va a empezar a dar herramientas para que nosotros mismos, cuando tengamos que defender alguna postura en nuestra casa, en la escuela de nuestros hijos, en nuestro negocio, de algo que investigamos, sepamos defenderlo bien. No nada más porque sí, pero sí una buena defensa. Participar a lo largo de la semana, a lo mejor no podemos todos los días, pero sí en 3 días diferentes. Y como es un espacio donde todos estamos, pues es necesario fomentar el respeto y la tolerancia. Podemos encontrarnos personas que digan, sí, yo sí estoy a favor, o personas que nos digan, yo estoy totalmente en contra, y todo es y debe ser respetable. Muy bien. Y no olvidemos que tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de la información. Recuerden que aunque no generan un porcentaje de calificación, el sistema al final les pone un porcentaje a ustedes de que hayan realizado todas sus actividades, revisado todos sus recursos de principio a fin, etcétera. ¿Dudas o preguntas mientras paso a pasar la asistencia? Si hay dudas, váyanmelas poniendo en el chat. Mientras, déjenme paso a asistencia. Tengo a Andrea Uribe, a Dulce María,
Dulce Marina, Dulce Marina, Dulce Marina. A Mari, Mari, ¿qué? Rita Soberanes y Janine. Mari, ¿qué? Porque tengo muchas Maris. Ah, déjame ver. Mari, si me puede poner Mari, ¿qué? Porque tengo varias Maris. Tengo 2 Maris. ¿A quién se la pongo? Vamos a ver. ¿Puede ser las drogas en general? No, puede ser la en general o alguna en específico. Lo que sucede es cuando tratamos temas en general, nos sale demasiada información y que en el momento cuando queremos compartir esa información, pues es tanta que a lo mejor no le queda ninguna información a nadie. Y cuando somos más específicos, podemos dar una información pues más precisa. Gracias, yo pongo María Mayanali. Ok, listo. Muy bien. No, de nada. Muy bien, y terminamos entonces. No se olviden darse de alta, por favor, en cama con su correo de prepa en línea C, porque lo vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por su atención, les agradezco mucho su presencia, perdón por lo mormada que estoy, pero ya espero el viernes estar mejor. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias.